Oiga, a los veracruzanos, a la población en general, le ha llamado la atención este tema del accionar de nuestros legisladores con relación, por ejemplo, a la ley de extinción del dominio. Hay quien ya escuchaba usted en la emisión anterior de este martes, como la diputada por Jalisco, Abril Alcalá Padilla, que ponía el señalamiento en el sentido de que pudiera en determinado momento, así como se pasó la ley, como se aprobó, ser empleada para poner en riesgo el tema de particulares. Y por ahí en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, señaló lo contrario. Yo le agradezco de verdad en lo que vale el que me tome el teléfono esta mañana. Martín Batres, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfecto. Oiga, senador, pues hay voces en las que se señala que la ley de extinción de dominio, así como se pasó y se aprobó sin meterle cambios, podría resultar riesgo para particulares. Entendemos que el objetivo primario de esta ley es el ir detrás de los delincuentes de alto nivel y quitarles sus propiedades y resarcirle al pueblo de México el daño que producen. Pero ¿no sería bueno echarle una revisadita a esta ley como para hacerle algunos cambios? Pues mira, si hay propuestas específicas, esas se pueden analizar. Sí, Yo en principio no veo que exista ese riesgo, sí. porque la ley es clara y además, para que se tome una decisión, se abre un juicio de carácter civil. Es decir, no es tan sencillo, no es una decisión unilateral de la autoridad administrativa que decide quedarse con determinados bienes, Sí, sino que hay todo un procedimiento que está marcado en la Constitución y en la ley, sí. y ese procedimiento se tiene que llevar a cabo para proceder a la extinción de dominio. Entiendo por lo demás que es importante Sí. esta revisión del procedimiento que se hizo ya en la ley de extinción de dominio, porque la figura de extinción de dominio ya estaba en la Constitución, está desde el 2000, debe estar desde el sexenio Sí, desde Felipe 2006-2012, Calderón más o menos, ¿no? debe estar más o menos desde el 2008, Sí. y sin embargo la figura no ha tenido gran repercusión, a diferencia de otros países. Es decir, Colombia debe utilizar la figura de extinción de dominio 100 veces más que en México, por lo Sí. menos, Sí. si no es que en una proporción todavía mayor. Sí. Y eso no puede decirse que constituya una amenaza para la propiedad privada. Sí. Más bien, se ha podido utilizar la figura. En cambio aquí, a pesar de todos los graves problemas de narcotráfico, de trata de personas y otro tipo de crímenes y de delincuencia y ahora de corrupción a gran escala, la figura no se ha podido utilizar realmente. Entonces creo que las adecuaciones que se incorporan en la ley de extinción de dominio buscan la aplicación efectiva de esta figura en los hechos. Sí. Pero como decía al principio, en todo caso, la Fiscalía, Sí. el Ministerio Público, inicia un procedimiento ante un juez civil, Sí. y a partir de ese se determina la extinción de dominio. Oiga, hoy el presidente ahorita en su conferencia matutina ha dado un dato interesante en relación al tema de cifras que el propio INEGI otorga en relación al tema del crecimiento económico del país, y contrario a lo que han señalado Banco de México, las casas calificadoras, en fin, instituciones crediticias a nivel internacional, el INEGI dice que sí hubo un crecimiento mínimo de 0.1%, pero el presidente alerta de que pues están haciendo bien las cosas. ¿Ve ese mismo escenario Martín Batres desde el Senado? Martí Batres. Martín. Sin la N al final. Martín. Yo creo que el desempeño de la economía ha sido bueno. No se presentaron todos los signos de alarma que se decían que iba a haber en caso de que esta opción política que representa Morena llegara al gobierno de la República. Sí. Recuerdo que se decía, incluso circulaban videos y materiales que decían que iba a haber devaluaciones en gran escala, que el dólar iba a llegar en los primeros días a 25 pesos el dólar, que iba a haber hiperinflación, salida masiva de capitales del país, pérdida de las reservas, en fin, una serie de cosas que no sucedieron.
Sí. y la economía ha tenido bastante estabilidad. Es decir, la inflación bajó, el índice de confianza del consumidor creció, la inversión extranjera, tanto en cartera como directa, creció, los impuestos no han aumentado, el salario creció en términos reales, no solo el salario mínimo, sino incluso el salario general del sector formal de la economía. Entonces, pues yo creo que la economía tiene signos bastante saludables de estabilidad, que no se tuvieron al principio de los sexenios pasados. En otros sexenios, por lo menos en los 6 sexenios anteriores, comenzamos los gobiernos, las administraciones con crisis. Sí. El error de diciembre, por ejemplo, o menos crecimiento, la crisis de la deuda externa, en fin, cada comienzo ha tenido su sello. Sí. Y en cambio ahora hemos tenido una gran estabilidad. Creo que el gobierno ha cuidado eso. Ahora bien, sí. No obstante ello, no puedo dejar de mencionar que falta un elemento en el escenario económico, sí. que es el crecimiento. La economía no está creciendo, y esto no es a partir de que empezó este gobierno. Hay una onda de crecimiento que viene prácticamente desde el 2017 y el 2018, así hacia abajo, paulatinamente, no drásticamente, pero es una línea de descenso, y necesitamos un repunte en el crecimiento. Entonces ahí se tienen que tomar medidas, se tiene que liberar la inversión pública. También hay que reconocer que por razones políticas no han podido avanzar proyectos como el de la refinería, sí. el tren en el sureste, el Tren Maya, o el aeropuerto de Santa Lucía, que son 3 grandes proyectos de inversión y que han sido resistidos por una parte de la clase política y del sector económico del país. Entonces, por eso también esa parte de recursos no se ha liberado. Claro. No obstante, sin embargo, es importante que la inversión en otros proyectos, en otros, comience lo antes posible, y también es importante que el sector privado le meta, ponga su parte, libere la inversión para que pueda crecer la economía. Esos son 2 puntos fundamentales para que se pueda desatar el crecimiento económico. ¿Cómo puede Veracruz aportar su granito de arena en este sentido para el desarrollo y el crecimiento del país? Yo creo que facilitando la inversión, ese es un punto fundamental, ayudando a que haya inversión pública, privada, y de la privada, nacional y extranjera. Me parece muy importante que se dé ese proceso. ¿Hay condiciones ya en el Senado para el proceso de renovación de la mesa directiva? Usted ha señalado que quiere continuar al frente. ¿Sus compañeros le apoyan? Bueno, hay diversas opiniones. Yo he sentido el apoyo de muchísimos compañeros, muchos compañeros y compañeras para ello. Hicimos un buen trabajo. Ese es un reconocimiento unánime de propios y extraños. Todo el mundo reconoce que se hizo una buena labor al frente de la mesa directiva del Senado. Y bueno, pues cuando hay una buena labor es lógico que se plantee la continuidad. Como en este caso, la ley orgánica del Senado prevé la posibilidad de la reelección. Esta se ha realizado en otros momentos históricos también. Este Congreso, desde el Senado, de las modificaciones que le han estado haciendo a la Constitución, ¿vería conveniente en determinado momento replantear el tema de buscar un constituyente para rehacer una nueva Constitución en México? Eso no debe descartarse. Sin embargo, no está a la orden del día, no es algo para organizar en este momento. Esto tendrá que valorarse en un momento dado sobre la base de la profundidad de las reformas constitucionales que se den en este periodo. Ha habido diversas reformas en materia de seguridad,
seguridad, de derechos sociales, en la lucha contra la corrupción, entre otros temas, fundamentalmente estos tres, son reformas que se han hecho a la Constitución, y hay que ver en un momento dado una evaluación del alcance de estas reformas para que sobre esa base se pueda hacer un planteamiento que podría ser hacia finales del sexenio. Ahí ya se verá, se evaluará si se requiere o no se requiere una nueva Constitución en su conjunto, ¿no? Por lo pronto hemos optado por la vía de las reformas, sí, reformas concretas y específicas sobre ciertos temas. Pues al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama, muchísimas gracias por tomarnos esta mañana el teléfono y platicar con el Estado de Veracruz. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, estamos a la orden. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el responsable, el titular de estar al frente del Senado de la República en los trabajos legislativos, el que preside esta mesa. Vamos al corte y volvemos. Estás en contacto. Buenos días.